Bienvenido nuevamente a este canal Lo que Habitas. Esta ya es la séptima ocasión que nos vemos. Hemos repasado los temas interesantes de coyuntura y de avance tecnológico, especialmente todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, pero existen otros muy importantes que a la hora de ver cómo funciona un sistema o un mercado juega un rol importante. Y es la creación de sistemas de financiación que venzan las barreras que normalmente existen para acceder a los servicios de este sector. Acompáñeme nuevamente para darle un vistazo a una investigación que intentó darle una comprensión a este asunto. Hay diferentes tipos de investigación, unas que analizan datos cuantitativos, datos que se dan a lo largo del tiempo. Hay otras investigaciones que hacen simulaciones y modelos sobre cómo funcionan ciertos sistemas. Y hay otras investigaciones muy interesantes que, por ejemplo, ahondan o se soportan sobre hechos históricos. En esta oportunidad voy a hablarles un poco de este último tipo de investigación, ya que tuve la oportunidad hace unos 6 años de involucrarme en una investigación a nivel de doctorado que trató sobre la creación de sistemas financieros para el impulso del sector de la construcción. Y hay muchas historias que tratan de estos temas y cualquier país tendrá una historia en particular. Yo escogí una que sucedió en Colombia entre los años 60 y 70 del siglo XX, en donde un grupo de personas tomaron el rol de lo que llamamos emprendedores institucionales. Son personas que logran, a partir de coordinación con otros actores, con personas del gobierno, con personas de empresas privadas, con la comunidad, con la sociedad en general, y pueden romper con las reglas de juego, lo que llamamos las instituciones. En este caso hay una persona que junto a otras pudo lograrlo en Colombia a través de la creación del sistema UPAC, la Unidad de Poder Adquisitivo Constante, que surgió en el año 1972 y hasta el año 1999 produjo un cambio, digamos, radical en la forma en la que se financió la construcción y particularmente la construcción de proyectos residenciales. Así como sucedió en Colombia ello, en varios países, por ejemplo en Chile, en Brasil, en Argentina, surgieron sistemas particulares. ¿Cuál era el objetivo de esos sistemas? Pues en la vertiente de los promotores, básicamente se necesitaba un sistema que pudiera canalizar los ahorros privados hacia los proyectos de construcción en el contexto de un fenómeno muy importante que era el crecimiento de la urbanización. Millones de personas en ese momento empezaron a trasladarse considerablemente de lo que llamamos las zonas rurales a las ciudades principales y eso hizo que se hiciera atractiva la construcción cada vez más durante esa época. Fenómeno que persiste actualmente y que para ese momento pues le dio una especie de combustible para poder surgir el cambio. Hay muchos escritos sobre este aspecto, el que yo desarrollé particularmente lo voy a compartir como un acceso en las anotaciones de este video para que el que logre estar interesado pueda leer sobre sus detalles. Basta decir que el sector de la construcción sí ha cambiado considerablemente en los últimos años y la historia que les estoy contando es un ejemplo de ello. Así que catalogar el sector de la construcción como de lento cambio, pues puede ser algo bastante razonable. Pero se presentan cambios interesantes y no solamente en términos de productividad y nuevos productos, sino también en el área financiera. En esta investigación, por ejemplo, en el caso Lock Carry, logró a partir de 2 intentos muy particulares. Es bonita la historia porque en un primer intento no se pudo lograr, con un plan de desarrollo en los años 60 que tomó el nombre de Operación Colombia, pero luego se complementó, se desarrolló y se presentó como otro plan de desarrollo en el gobierno de entonces, conocido como el Plan de las 4 Estrategias. No hay una parte, digamos, perfectamente aceptada como de positivo o negativo el sistema. Hay toda una vertiente de discusión crítica al respecto, en particular sobre la cuestión de por qué enfocarse en un sector en particular y no en varios sectores. Y eso dio paso a tener varias críticas incluso desde el sistema, desde el comienzo. La historia de Kerry es bien importante. Roger Sandilands ya escribió una biografía sobre él, que los invito a repasar. Esta investigación trató sobre cómo algunas personas toman un rol de lo que llamamos emprendedor institucional. Como todo emprendedor, son aquellas personas que rompen barreras, crean productos, crean servicios, pero especialmente lo hacen cambiando las reglas de juego, sobre, por ejemplo, en este caso, un sistema de financiación. En los años 60 y 70 en Colombia, por ejemplo, no se tenía un sistema financiero, un sistema hipotecario que permitiera a las personas ahorrar e invertir los bancos en proyectos de construcción de forma considerable. Así que, por ejemplo, el economista Lock Carry ya en Colombia
creó las bases para desarrollar un sistema que se llamó el sistema UPAC, por Unidad de Poder Adquisitivo Constante. Y así en varios países en Latinoamérica, por ejemplo en el caso de Chile, se creó un sistema similar que permitió que los ahorros de las personas se pudieran indexar a unas tasas atractivas para la época y luego esos capitales se pudieran invertir en el desarrollo de proyectos especialmente inmobiliarios y residenciales particularmente. Esta historia, por ejemplo, la pueden encontrar muy bien escrita en un documento que puedo compartir en los links con las anotaciones de este video para que lo puedan ver con mucho detalle. En esta época en donde hay auge de cambio tecnológico, por ejemplo la inteligencia artificial, en paralelo se discuten asuntos con ella que han dificultado últimamente el acceso a la vivienda. Una de esas variables, por ejemplo, es la tasa de interés y por el otro lado, el aumento en los precios de los servicios y los productos relacionados con el sector de la construcción. De esta forma sería interesante cómo se mezclan todas estas variables para promover o retardar el crecimiento de un sector tan importante para cualquier renglón de la economía de un país como es el de la construcción. En el caso de Colombia, como ya mencioné, el sistema UPAC se creó en el año de 1972 y pudo persistir, pudo sobrevivir de alguna forma hasta el año 1999, en donde por varias razones que también se han discutido en libros tan importantes como Los actores en la crisis de fin de siglo de Miguel Urrutia, que es un libro que invito a revisar, se cuenta desde un ángulo cómo fue el desenvolvimiento y el final de ese sistema y cómo se creó otro a partir de allí. Amigos, ustedes verán en estas historias cómo el sector de la construcción es cíclico y de cuando en cuando se dan épocas difíciles como la que estamos viviendo hoy en día. Qué bueno leer un poco de historia al respecto. Yo he encontrado que ha sido escasa, pero existe también la oportunidad de emprender un viaje sobre esta historia y aprender de ella para reconocer todo lo bueno que se ha hecho en el pasado, cómo se han superado las dificultades y cuáles son los problemas que aún persisten. Los invito entonces a leer un poco esta investigación. Hasta la próxima.